En Historias que Impactan, hoy conoceremos el antes y el después de José Valdés. ¿Qué le ayudó a dejar esa vida que llevaba, esa vida de desorden? ¿Qué es ahora en la actualidad José Valdés? ¿Cuáles fueron esos puntos significativos que ahora podemos decir ayudaron a que José sea lo que es hoy? Veamos a continuación esta entrevista que nos otorga José Valdés. ¿Cuáles son esas circunstancias en las que podemos decir marcan la vida anterior de José? Reconozco que gran parte de la influencia de unos amigos me provocó el caer en un periodo de mi vida de drogas y adicciones, ¿no? En donde pues prácticamente mi vida giró en torno a fiestas, a estar con amigos, con chavas, con mujeres, consumiendo alcohol, drogas, etcétera. Entonces esa fue la parte de amigo. Partiendo de esta experiencia de tus amigos, ¿qué elementos podemos decir que te llevaron a querer cambiar, a querer salirte de estas circunstancias? Yo creo que lo que en el fenómeno de las drogas o de las adicciones hay quien dice que toca uno fondo, y yo toqué fondo. Y yo toqué fondo cuando ya después de un periodo largo de llevar este tipo de vida, de adicciones, hubo un momento en donde mis manos, mi cuerpo se entumeció, o sea, como si me hubiera paralizado, como si realmente estábamos tomando y de repente me bloqueé y me quedé así, y todos mis amigos se quedaron preocupados pensando que yo me moría. Yo no podía ni incluso verbalizar, o sea, como que de alguna manera me entró, yo creo, un momento así como de shock. Ese fue mi punto de quiebra, ese fue mi tocar fondo. Me llevaron al hospital y me inyectaron suero y me estabilizaron. Así yo recuerdo las palabras del doctor, me dice: te salvaste de milagro. Así tal cual, me lo dijo. Me dice: esta es tu segunda vida, tú puedes volver a hacer lo que quieras con ella, pero nomás te digo que te salvaste de milagro. ¿Se puede decir que hubo personas significativas en tu vida en el momento de poder decir voy a cambiar, voy a tomar un rumbo diferente? ¿Hay personas significativas en este proceso? En el momento en el cual yo requería de alguien como para poderme levantar, para poder continuar, para darme una segunda oportunidad, esa fue mi madre, ¿no? Que siempre estuvo a mi lado y que sin juzgarme, incluso sin reprocharme, porque bueno, pues yo sabía que a mi familia las lastimaba, ¿no? O sea, el hecho de que uno lleve ese tipo de vida, pues no solo te afectas a ti, sino afectas al círculo que te rodea, ¿no? Mis hermanos, como cada quien andaba en su vida, pues ahora sí son parte, pero creo yo que como tú la pregunta dices, la persona más significativa en ese momento, la que me provocó, la que me ayudó, la que me dio el impulso de dar un giro, esa fue mi madre. Aparte de tu madre, ¿qué otras personas influyeron directamente en tu cambio? Una vez un padre se acercó y me preguntó si podía manejar, que si yo sabía manejar. Le digo que sí, que yo podía manejar, porque necesitaba urgentemente uno que lo pudiera trasladar a celebrar misa al penal, a la cárcel. Él era su apostolado, además de estar ahí en el oratorio, pues él se encargaba de dar la celebración de eucarística a los presos, a los encarcelados. Entonces su chofer creo que esa vez no había ido, no sé qué problema tuvo. Entonces me invitó a que lo acompañara, que yo lo pudiera llevar. Entonces, pues nada más les dije a mi mamá, a mi papá: ¿sabes qué? Voy a llevar al padre y después nos vemos, ¿no? Ese fue el inicio. Después el padre, pues me gustó su forma de ser, ¿no? Cuando lo vi celebrar, que se acercaba, que los presos lo buscaban, que había una conexión muy especial entre ellos y él. Y después cuando él mismo me dice: oye, ¿no te gustaría acompañarme cada 8 días? Así como que esa invitación para mí fue como que el llamado de Dios. Decir, bueno, ¿no te gustaría utilizar parte de tu vida para hacer un servicio? Y lo acompañé así por varios meses. Cada 8 días lo llevaba, me quedaba allá ahí con los presos, jugaba con ellos. Alguna vez les daba algún mensaje, alguna plática, pero principalmente era pues estar con ellos y con el Padre, ¿no? Yo lo tomé como mi director espiritual, con él me confesaba, con él iba a misa, hubo una relación muy, muy cercana. Yo recuerdo que en ese entonces yo estaba por terminar mi preparatoria, yo ya tenía pensado irme a estudiar a la universidad, y él así,
antes de que ya se supiera él que yo ya estaba por terminar mi preparatoria para ingresar a la universidad, me lanza la invitación, me dice, oye, ¿no quieres ser sacerdote? ¿No quieres ser salesiano? Primero me dijo si no quiero ser salesiano. ¿Tus amigos con los que compartías tu vida anterior reaccionaron? Híjoles, creo yo que para ellos fue así como un golpe, un gancho al hígado. Porque primero estaban contentos porque yo ya había dejado ese tipo de vida, ¿no? Pero otro, porque nunca creyeron que mi cambio fuera hacia una vía totalmente diferente. O sea, entre el círculo de mis amigos, pues hay quienes son doctores, ahorita actualmente doctores, ingenieros, arquitectos, licenciados. Es decir, nuestro círculo de amistades giraba en torno a una profesión. Y a una profesión pues de la cual vas a vivir toda tu vida. Entonces cuando yo les decía que me iba a ser cura, sacerdote, pues decían, no, es que estás desperdiciando tu vida, ¿de qué vas a vivir? ¿Y qué tu familia, de qué va a hacer con ellos, etcétera? Entonces fue un golpe así como que, primero, que estaban gustosos de que ya me habían cambiado, ¿no? Me veían diferente. Pero por otro lado, como decepcionado, decir, híjoles, estás desaprovechando la oportunidad de hacer otra cosa, ¿no? Como que veían al sacerdocio como una profesión pues no tan lucrativa, ese era el enfoque que nosotros teníamos. No, yo voy a hacer esto porque quiero tener, o que yo quiero esto porque pues quiero mantener a mi familia, tener una familia. Entonces todo el enfoque de nuestro círculo de amigos giraba en torno a cuánto podías ganar en aquello que hacías y tener un estilo de vida cómodo, agradable. Y dentro de la iglesia, ¿habían personas que te conocieron esa vida antigua? Y ahora que dices tú, quiero ser sacerdote, ¿te sentías hasta cierta medida como enjuiciado o que esta gente tenía como prejuicios de ti? Tal vez el que más dudó fue mi papá. Porque me decía, es que no creo que aguantes tú. Porque él sí, de alguna manera, pues, en algunos momentos hasta incluso tenía que ayudarme a restablecerme, no sé. Entonces él sí como que decía, no creo que vayas a llegar. Lo veo muy difícil porque digo, es un cambio muy diverso de cómo tú cómo has vivido la vida, cómo la has llevado a cómo ahora te están invitando a vivir, ¿no? De hecho, pues lo que más me costó pues someterme a un horario, ¿no? Ya en el seminario pues no puedes hacer tu vida, tú tienes que respetar los horarios, las reglas y tienes que adaptarte tú al esquema, a la estructura, ¿no? Y bueno, uno está acostumbrado a hacer su vida, sales cuando quieres, te vas cuando quieres, no pides permiso a nadie, ya era como que ya era muy independiente. Entonces creo yo que eso mi papá lo captaba mucho y él me decía, no, es que yo no creo que vayas a llegar. Y me decía, o sea, nunca me frenó, nunca me dijo no, simplemente me decía, yo creo que por ahí no es tu camino, tienes que buscar otra opción. ¿Te sientes feliz siendo sacerdote? Muy plenamente, yo creo que no se equivocó Dios en llamarme en esta vocación. Yo no me veo ni con esposa, ni con hijos, ni con una familia. Yo me veo con mi gente, con mis jóvenes. Me veo en una comunidad siempre, con salesianos. Es algo que me llena, me siento contento. No le envidio a nadie nada, ni creo que me falta nada. Entonces estoy en una etapa muy, muy bonita porque además esta oportunidad que me dan para venir a estudiar y como que entregarme más, a profundizar y más en la espiritualidad salesiana, que es una riqueza enorme. Creo yo que eso es algo que yo le agradezco a Dios también, ¿no? Que me haya dado la oportunidad de encontrarme aquí en este contexto con tantas culturas, con tantos hermanos de tantos países, de tantas formas de pensar y poder intercambiar esas vivencias, poderme dar a conocerme y conocer a otros. Creo yo que es lo que más me enriquece, ¿no? En esta experiencia que he vivido desde que hice la licencia y ahora que estoy haciendo el doctorado, sí creo yo que eso es lo que más me ha enriquecido y me doy cuenta porque la espiritualidad pues no se estudia, se vive, ¿no? O sea, una persona espiritual no es lo que sabe, sino cómo vive, cómo logra hacer vivencia en lo que cree. Y eso creo que es lo difícil, ¿no? Porque es fácil transmitir la doctrina, es fácil repetir el credo, repetir las fórmulas, ¿no? Lo difícil es que te vean convincente, o sea, que tú seas una persona que convenza. ¿Por qué? Porque lo que dices lo vives. Y porque eso que vives, pues te llena. Creo yo que eso es lo que marca mucho la diferencia, ¿no? Y yo creo que ese
Sí, yo creo que es una de mis metas en mi vida, ¿no? ¿Qué mensaje final le das a los jóvenes que verán esta entrevista? Para mí, yo sí creo y estoy convencido en las segundas oportunidades, en las terceras, en las cuartas, en las que sean necesarias. Yo no creo que haya un límite. Mi vivencia ha sido que ahora siendo cura, muchos de mis amigos que pasamos la misma experiencia, unos murieron, unos no pudieron salir de ese problema, perdieron la vida por consecuencias de eso, pero otros que logramos salir, y recuerdo a algunos de ellos que me siguen, me buscan, porque sabemos que sí hay oportunidad. Es decir, y lo veo como Dios mismo lo ve. Digo, para Dios nunca hay un límite, ¿no? Él siempre está en espera de que alguno hoy sea la oportunidad de decir, dejo esto y hago esto, o cambio esto y modifico. Y yo creo en eso, estoy convencido, y lo digo a los jóvenes, ojalá que nunca pierdan esa mentalidad, y ojalá se encuentren con sacerdotes que les transmitan esa idea, ¿no? De que siempre es posible cambiar, siempre. Un mensaje final para todos. Mi deseo es que ojalá todos podamos entender que el ser humano es vulnerable. O sea, nadie tiene garantizada el éxito, como tampoco el fracaso. Yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de cambiar cuando quiere, de dejar lo malo y de tomar lo bueno. Y yo creo que eso es bonito, porque cuando el ser humano nunca se ve ni condenado ni etiquetado, se siente libre. Y la libertad es lo más importante para poder iniciar un cambio. Cuando yo ya me siento libre, cuando ya nadie me juzga, cuando ya nadie me toma por perdido, sino sin embargo dicen, siempre hay una oportunidad. Y yo creo mucho en esto, en esta libertad. Yo creo mucho en lo que Don Bosco hablaba, decía que pues Dios ama a los jóvenes, Dios quiere a los jóvenes de manera especial. Y así como quiere a los jóvenes, pues quiere a todo el mundo. Pero yo creo que en ese momento, cuando siente uno ese amor de Dios y lo vive, pues es cuando uno responde, ¿no? Cuando uno ya cambia, porque el amor cambia, ¿no? Cuando uno lo siente. Entonces, son mis últimas palabras, ¿no? Que el ser humano es una criatura de Dios, y si de Dios fuimos formados, seguramente Él nunca nos dejará, especialmente en los momentos más difíciles. Muchísimas gracias, José, por tu testimonio. Agradecemos tu tiempo y gracias por comentarnos tu experiencia de vida, que sé que será de mucha ayuda para todos. Que Dios te bendiga. De nada, que estés muy bien, cuídate mucho.